Buenas, profesor. Somos el grupo número 4. El grupo número 4 vamos a hablar sobre los problemas del medio ambiente. Está integrado por Ortiz Lara Nicole, Jama Sánchez Ángela, Cortés Corozo Emily, Girón Lastra Emily y quienes habla Leila Alvarado. Bueno, como primer punto tenemos la contaminación de agua dulce y los mares. Esta contaminación, ya sea de agua dulce, lagos y mares, es causada principalmente por las actividades humanas, ya que estas de aquí son vertidos por las grandes industrias, como las aguas residuales sin tratar, y también los residuos plásticos en, en, los, en las parte agrícolas y también los que son los derrames de petróleo, ya que los plásticos y las basuras, más del 60% de los desechos marinos son plásticos, con 8 millones de toneladas en, en, tra, en tratando al mar cada año. Esto de aquí más que todo se da en los países que tienen mares cerca de su costa, que genera una contaminación abrupta, por decirlo así, ya que muchas de las personas somos inconscientes en dejar la basura tirada en la playa, y asimismo en la parte de los ríos, cuando vamos a disfrutar con nuestras familias en algún río, llevamos desechos plásticos y eso lo dejamos ahí y genera una contaminación a largo plazo, que esto de aquí, por ejemplo, los ríos desembocan a los mares y esto de aquí genera esa cantidad de desechos en el mar, y así ponemos en peligro ciertas especies de animales que están en peligro de extinción. También en las aguas residuales, esta de aquí es más del 80% de residuos en el mundo que llegan a los mares y ríos sin un tratamiento. Más que todas, a veces las grandes industrias no le dan mantenimiento a las aguas utilizadas y esas aguas con químicos van directamente al mar. Por eso hay especies marinas con deformaciones y deformaciones que a veces no nos damos cuenta, y nosotros mismos al momento de consumir especies ya sea del mar o del río nos llevamos a nuestra boca y generamos una contaminación más abrupta. Ya, como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos que el mar nos pide un, un socorro, ya que esto de aquí es la cantidad adversa de desechos tóxicos. También tenemos las que son las muertes de las especies en los ríos, en los mares, cuando hay la contaminación, más que todo a veces en lo que es el derrame de petróleo. No solamente son las muertes de los animales en los ríos, sino es que también llega a la contaminación más general que llega a los mares. Por ejemplo, hace unos par meses tuvimos lo que fue la rotura de un soto aquí en Esmeralda. Esa contaminación llegó al río y se estaba entrando también al mar. Entonces hubo una contaminación general, más que todo aquí en la ciudad. Y asimismo a veces podemos ver en las orillas de los ríos o cuando vamos de paseo ver basura esparcida, y a veces da como asco, y también para que tomemos conciencia de no dejar basura, así sea a metros del nivel del agua, sino es que cuando vayamos a un lugar a pasear, más que todas las playas, a los ríos, llevemos nuestra funda, recojamos nuestra basura y la llevamos a nuestra casa. Entonces, eso es una de las contaminaciones que se da a nivel mundial en en las aguas dulces y los mares. A continuación, mi compañera. Continuando con la expresión que les habla Ortiz Lara Nicole, vamos a hablar sobre la contaminación del aire. Dice que la contaminación del aire, también conocida como contaminación atmosférica, es la presencia en que el ambiente de materias o formas energéticas
implican un riesgo o daño molestar a los seres vivos, en la cual se mezclan partículas sólidas y gases que pueden ser sensibles, como la neblina o en las grandes ciudades o invisibles. Las principales causas son la quema de combustibles fósiles como el carbono, petróleo y gas, donde las fuentes más importantes son los transportes como coches, camionetas, vehículos de gran magnitud. Y también su fuente también es la industria, en la cual son fábricas y centros comerciales o centros electrónicos. También afectan lo que es el área doméstica, como lo que son calefacciones, la agricultura y la quema de residuos. ¿Qué tipo de contaminantes existen y dónde vienen? Existen dos tipos de contaminación, que son por su formación y por su fuente de emisión. Por su formación nos dice que hay dos tipos, en la cual es la contaminación primaria y la contaminación secundaria. Donde nos dice que la contaminación primaria es donde se emiten directamente desde la fuente, como ejemplo el monóxido de carbono, como los combustibles fósiles, que son los motores de coche. Y como secundario tenemos lo que no se emiten directamente, sino que se forman por la contaminación primaria, como la luz solar, donde la luz solar descompone los óxidos de nitrógeno liberando átomos que se unen con las moléculas del oxígeno y así provocando la contaminación. Por su fuente de emisión tenemos cuatro factores fundamentales, en la cual tenemos como fuentes fijas, que esto nos dice que son las industrias, los centros electrónicos, las refinerías y las fábricas. Como fuentes móviles tenemos lo que son todo tipo de transporte. Como fuentes de área tenemos lo que son conjuntos de actividades pequeñas como las estaciones de servicio, las tintorerías y las calefacciones de hogares. Y como cuarto tenemos las fuentes naturales, que serían los fenómenos como erupciones de volcanes, incendios y desechos fósiles. ¿Cómo nos afecta y cómo afecta al planeta la contaminación del aire? Los impactos en la salud al ser humano son referentes a las enfermedades respiratorias, como lo que son el asma o bronquitis. También puede llegar a ser infarto y cáncer de pulmón, que esto da una provocación de 4.2 millones de muertos prematuros al año en todo el año debido a la contaminación exterior. Y la contaminación del aire también llega con un impacto ambiental, provocando grandes daños al ecosistema como lluvias ácidas, aguas contaminadas y mucho cambio en lo que es el clima y el aumento de fuertes inviernos. Para la, para la reparación o la solución de la contaminación del aire tenemos varias estrategias, como lo que sería la fuente de transmisión de energía, para que no sea un desgaste a la hora de utilizar mucha energía. También tenemos la mejora de transporte, ya que no se debería utilizar coches con, por así decirlo, combustibles fósiles. También tenemos una gestión adecuada de residuos, que esto conlleva lo que es realizar lo que son reciclaje. También sería el control de emisiones industriales, la cual sería no consumir de acuerdo a muchos productos que salen de refinerías. También sería la agricultura sostenible, que esta sería no estar en venta de productos de mercado o centros comerciales, sino que aprender a cultivarlos por nosotros mismos. También tenemos la concientización y educación, ya que se le tiene que dar a conocer a los jóvenes más pequeños de que cualquier tipo de basura puede llegar a la contaminación del aire. Y por último tenemos lo que es la cooperación internacional, ya que con muchas campañas se puede llegar a un cambio. Gracias.
Profesor y compañeros, mi nombre es Ángela Jama Sánchez, soy de séptimo A. Como tema tengo destrucción de la capa de ozono. Pues si bien vemos en la actualidad la capa de ozono ha tenido un grave deterioro con el pasar del tiempo. Pues la capa de ozono es la capa protectora situada en la estrósfera, la cual actúa como filtro para que la radiación solar no nos impacte tanto a nosotros como animales, plantas, y así es como tipo un escudo. Este de aquí, a pesar de su gran importancia, los humanos parecemos empeñados en seguir destruyendo al acelerar su deterioro a través de la contaminación ambiental. Causas de la destrucción de la capa de ozono. Pues una de las principales causas es las refinerías, al momento de quemar las basuras y no seleccionarlas como se debería de hacer. También el humo que emiten los autos, en fin. Respecto a las principales causas de la destrucción de la capa de ozono, cabe destacar que uno de los productos más responsables son los que son de clorofluor de carbonos o los CFCs, los cuales son utilizados como refrigerantes e impulsadores de los aerosoles. Cuando son liberados a la atmósfera, estos productos químicos lo que hacen es descomponerse por acción de la luz y esto de aquí da lugar a lo que son los átomos de cloro y así se va destruyendo poco a poco la capa de ozono. Por otro lado, las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono, pues una de las principales consecuencias es que es el deterioro acelerado o la destrucción acelerada de la capa de ozono, la cual que aunque sigamos sin creer que nosotros la podemos dañar, pues esto suele pasar. Ya algunos efectos que tiene que resultan en este problema medioambiental son la consecuencia en la salud humana, ya sea en el cáncer de piel, en la afección al sistema inmunológico y en enfermedades infecciosas, etcétera. Pues en el cáncer de piel, esta enfermedad es más conocida como la relación que tiene la radiación que nos da directamente el sol hacia nosotros, que es la radiación UV. Y la afección del sistema inmunológico, esta de aquí es la cual actúa reduciendo la capacidad del organismo para protegerlo de las enfermedades infecciosas. También tenemos la alteración en la vista, la cual sabemos ver que hay ciertas personas que tienen catarata en las vistas, es debido a esto. Problemas con respiratorios, como ya sea como el asma, esto de aquí es por el aumento del O3 en las capas bajas de la atmósfera. Y aquí está una pequeña imagen de cómo llegan los rayos UV al planeta Tierra y el deterioro de la capa, cómo se va deteriorando poco a poco. Acá se ve el otro lado que estas consecuencias pueden venir también perjudicando a lo que son animales, a las plantas. También se deterioran en la parte, el clima también es un momento, es muy fundamental porque el clima también lo alteran. Y por esta razón, vamos a ver también lo que es acciones que pueden realizar para cuidar la capa de ozono. Se pueden realizar varias acciones. La principal sería reemplazar los vehículos que botan este dióxido de carbono por bicicletas. Otro también sería los extintores. Estos de aquí que contengan halones, lo cuales son sustancias que tienen gran capacidad de dañar la atmósfera. Estos de aquí tenemos que evitarlos usar. Por otro lado, también mantener en óptimas condiciones
lo que son las neveras y los aires acondicionados. Evitar el bromuro de metilo, uno de estos gases con la potencial de los efectos de las capas de ozono, usando así un pesticida agrícola o tratamiento de la madera. Comprar productos locales, esto evitará más óxidos nitrosos reducidos por los motores de los vehículos que lo transportan los artículos importados, y también el óxido nitroso, que es un gas de los que tiene el mayor factor de destrucción de la capa de ozono. Como vemos aquí, para evitar eso tenemos que cambiar los autos que emiten ese humo por bicicletas. También ya no utilizar extintores y sembrar una plantita cada año. Gracias. Buenas a todos, mi nombre es Cortés Emily y hoy voy a hablar sobre lo que es la destrucción de los bosques. La destrucción de los bosques, también conocida como deforestación, es uno de los problemas ambientales más graves a nivel mundial, como son las talas de árboles, que eso dañan el medio ambiente. Tenemos también lo que son las principales causas: explotación de agrícola y ganadera, que son grandes extensiones de bosques que se talan para cultivar alimentos o criar ganado. Explotación maderera, que es la tala para obtener madera y papel. La urbanización e infraestructura son construcciones de carreteras, ciudades e industrias. También tenemos lo que son las consecuencias: la pérdida de biodiversidad, que son miles de especies que pierden su hábitat natural. Los cambios climáticos, al talarse los árboles se libera el carbono almacenado, aumentando el efecto invernadero. Erosión del suelo: sin árboles el suelo se debilita y pierde nutrientes. Alteración del ciclo del agua: disminuye las lluvias y aumenta la sequía. Impacto en comunidades. Buenas tardes, soy la estudiante Emily Dayana Girón Lastra. Les voy a explicar acerca de los residuos urbanos. Los residuos urbanos son todos los desechos que producen las personas como resultado de las actividades diarias que nosotros realizamos. Estas aquí se generan en los hogares, en las escuelas, en mercados, en hospitales, oficinas, restaurantes, fábricas y comercios. En sí, a los residuos urbanos se los puede denominar o definir como desechos, o en pocas palabras, la palabra más común en la que se la conoce como basura. ¿Cuáles son las consecuencias de los residuos urbanos, esta basura o estos desechos que se generan en la ciudad? Tenemos, en primer lugar, que contamina el suelo, ya que la basura se acumula, entonces en sí va a contaminar el suelo. También, no solamente la basura se contamina, o sea, la basura se acumula en el suelo, sino también en el agua, porque muchos desechos llegan a los ríos y mares. También se contamina el aire por la quema de la basura, y también hay plagas como lo que son las ratas, insectos, ya que a tener gran acumulación de basura llegan estos animales, ¿no? Por lo tanto se generan enfermedades y etc. Una de las posibles soluciones que tenemos para reducir los desechos o los residuos urbanos sería fomentar el uso de las 3 R, que es reducir, reutilizar y reciclar.
reducir el consumo innecesario, reutilizar productos en vez de desecharlos y reciclar correctamente separando la basura. Otro de los puntos tenemos la eliminación de la biodiversidad. ¿Qué es la eliminación de la biodiversidad, o que se lo denomina? Se refiere a la pérdida o desaparición de la variedad de seres vivos que existen en el planeta. Esto incluye especies de animales, vegetales y microorganismos. También implica la pérdida de ecosistemas como bosques, manglares, ríos, etc. Y tenemos actualmente que este es uno de los problemas ambientales más graves a nivel mundial, ya que hemos visto incendios que son provocados hasta por el mismo ser humano, que provoca esto, pérdida de bosques, de animales, etc. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, de todo esto de la eliminación de la biodiversidad? Uno, desaparecen las especies, ¿ya? Y estas especies a veces cumplen funciones importantes en la naturaleza, lo que puede provocar un desequilibrio en la cadena alimenticia. Vamos a perder recursos naturales, que esto nos benefician a nosotros, afectan a la seguridad alimentaria, y la eliminación de la biodiversidad puede provocar desastres naturales. Y por lo general todo esto deriva a un deterioro de la calidad de la vida de nosotros los seres humanos. ¿Qué podemos nosotros hacer para evitar todo esto? Las posibles soluciones serían proteger áreas naturales y reservas ecológicas, evitar la deforestación y promover la reforestación, reducir la contaminación ambiental, controlar la caza y pesca, fomentar la educación ambiental y promover el desarrollo sostenible. Gracias.